prédicas que se llamaba ¿cómo? ¿Qué se le perdió? ¿Qué se le perdió? Es una pregunta tentativa. En Colombia la usamos mucho. ¿Qué le perdió? Así en lenguaje coloquial. ¿Qué le perdió? ¿Sí? ¿Qué está buscando? ¿Qué es lo que le perdió? Por ahí en Santander, si hay alguien en Santander, ¿qué le perdió a Toche? Eso simplemente es un lenguaje muy coloquial en Colombia, ¿verdad? Pero decíamos porque ciertamente, familia, el tema de la salvación no se ha entendido. Si usted le pregunta a una persona educada bajo la religión evangélica y aún bajo la religión católica, no sé, mormona, presbiteriana, etcétera, etcétera, ¿qué es la salvación? Le van a decir, irme al cielo cuando me muera. Eso se llama reduccionismo, es decir, reducimos la salvación a una cosa muy puntual. Cuando me muera me voy para el cielo. La salvación es mucho más que eso, y en las dos prédicas anteriores lo hemos visto, pero para resumirle, pues hablábamos simplemente de que la salvación realmente habla de gobierno, poder, autoridad, de ser embajadores, delegados, de una autoridad delegada que Dios pone en nosotros para que podamos gobernar, señorear, sojuzgar la tierra, todos los elementos. Pero realmente los hijos de Dios parece que no hemos entendido eso, que en nuestra boca hay poder, pero no de por sí, no es mi boca, es cuando se habla la palabra de Dios, cuando hay conexión. Recuerden que Adán, cuando se movía en el Edén, entonces escuchaba una palabra y la voz de Dios se movía de manera ambiental, la presencia de Dios era de manera ambiental, es decir, estaba en el medio ambiente. Entonces Adán escuchaba la palabra, recibía instrucción y Adán era muy fiel hasta el momento en que hubo la caída, era fiel, él escuchaba y lo que escuchaba lo reproducía. ¿Alguien tiene un equipo de sonido que tenga por ahí unas siglas que se llama Hi-Fi? H-I-F-I, ¿verdad que normalmente los equipos de sonido de hoy día vienen con ese distintivo, Hi-Fi? ¿Qué significa Hi-Fi? Alta fidelidad, High Fidelity. Quiere decir que el sonido se reproduce casi como el original, porque tiene alta fidelidad. Habrá una pequeña distorsión, pero es todo. Adán tenía high, alta fidelidad. Tal como escuchaba, reproducía. Y entonces la tierra escuchaba realmente la voz de Dios en la boca de Adán. Al buenazo de Adán se le pasó, se le olvidó que él estaba ahí para eso, para reproducir la voz de Dios y señorear, sojuzgar, dominar la tierra, bendecir la tierra con la voz de Dios que salía de su boca. Y entonces decidió escuchar otra voz. Cuando escuchó otra voz, vino la mezcla de comandos. ¿Sí? ¿Han visto los muñequitos animados cuando aquí está el angelito y aquí está el diablito? Más o menos de eso se trata, escuchar dos voces y saber a cuál respondo. Y de eso va la vida de todos los creyentes. Ojo, es muy necesario que yo le haga la identidad de la diferencia entre creyentes e hijos. ¿Ok? La Biblia nos notifica que cuando hemos recibido a Cristo, fuimos trasladados. ¿De dónde? De la potestad de las tinieblas al reino de luz de su amado Hijo, ¿sí o no? Eso es básicamente de lo que se trata. Murió la vieja criatura, nació la nueva criatura. Estábamos en tinieblas, oscuridad, ahora estamos en plena luz, la luz del Hijo. Con eso en mente vamos a ir al tema de hoy. El tema de hoy se llama Departamento de Cosas Perdidas. ¿Alguien ha perdido algo en un mall, en una tienda? Aquí, gracias a Dios, que es un país meramente serio, ordenado en las cosas. Entonces, pierde uno. A mí me pasó, perdí el celular en un Walmart. Fui, lo busqué en la caja, me dijeron, no lo hemos visto todo. Me dijeron, vaya al departamento de Lost and Found, cosas perdidas y encontradas. Y fui, y efectivamente ahí alguien lo había reportado. Entonces lo tenían ahí y me lo devolvieron. Qué bien. Pero la Biblia nos habla en Hebreos 2:14 de una salvación tan grande, una salvación tan grande. Y la Biblia nos explica, y algo que no se ha entendido de parte de la religión, es que parece que Dios se enfoca en el perdido, y Dios no se enfoca en el perdido, porque realmente fue mucho lo que se perdió y mucho lo que tenía que ser devuelto. ¿Qué nos dice la Escritura? A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. A lo suyo es salvar. Él vino a salvar
lo que se había perdido. La religión nos mete gato por liebre y nos dice que Él vino a salvar a los que se habían perdido. Pero lea la escritura. Yo le invito a que no me crea a mí, lea la escritura. Allí no dice vino a salvar a los que se habían perdido. Ahí dice, Él vino a salvar lo que se había perdido. Y esa frase que nos deja Hebreos, en la que dice, no, ¿qué diremos nosotros si descuidamos esta salvación tan grande? Tan grande, significa que tenemos que notificarnos de que la salvación no es el acto puntual de irme al cielo cuando yo muera. Le invito a pensar de esta manera. ¿Qué ocurriría? Es que Dios no es necio y Dios sabe lo que está haciendo. Pero si Dios supo el momento mismo en que usted recibió a Cristo en su corazón y el tema fuera, se tiene que ir al cielo cuando muera y ojalá se vaya habiendo recibido a Cristo, pues recibió a Cristo y Dios de una vez dice, ok, mi hijito, lo recojo ya, chao, porque no quiere correr riesgos, ¿o sí? ¿Verdad? No quisiera correr riesgos. Si usted fuera Dios, ¿quisiera correr riesgos de que su hijo se le pierda? No. Entonces, listo. Si es el acto de irme al cielo cuando yo muera, pues recibí a Cristo, vámonos, papito. Ya, lo recojo y de una vez le evito riesgos, porque en el mundo va a estar y el mundo pues tiene un montón de retos, dificultades, tentaciones, pruebas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, no se trata simplemente de irme al cielo cuando muera. La salvación tiene mucho más que eso. Vamos a ir a Apocalipsis 12:10, porque Apocalipsis 12:10 nos muestra esto de una manera poderosa. Apocalipsis 12:10. Allí nos vamos a informar más o menos de lo que se trata la salvación. ¿Va conmigo ahí? ¿Ya está ahí? Dice allí, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación. ¿Sí es lo que dicen? La salvación. Con la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Esto es parte de lo que se perdió, la relación, la comunión. Y aquí la Biblia nos ilustra y nos dice que la salvación viene con poder, autoridad, gobierno, reino. No en vano cuando en Isaías es anunciado Jesús, dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el trono sobre su hombro, y el imperio de su reino no tendrá fin. Notan que es un problema de autoridad, es un problema de gobierno, es un asunto de gobierno del más alto nivel. Entonces la salvación nos la reducen a que se va al cielo cuando muera, y usted empieza a descuidar esa tan grande salvación. Esa salvación que es realmente un asunto de gobierno, de Estado. El cielo quiere gobernar aquí, pero por diseño divino, desde Adán, no puede gobernar como Dios, tiene que gobernar como un hombre. Recuerden que en Génesis 1:26 al 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicados, señoread la tierra y sojuzgadla, y gobiernen sobre las aves del mar, las aves de los cielos, los peces del mar, sobre toda criatura que se mueva y se arrastre. Gobiernen. El asunto es de gobierno, siempre de gobierno. Entendiendo que la salvación es un tema de autoridad y de gobierno, y es tan importante lo que nos dice Apocalipsis 12:10, porque dice, ha sido echado fuera el que los acusaba de noche y de día delante de nuestro Padre. Pregunta capciosa para aquellos que de repente enfrentan este concepto por primera vez. ¿Quién es el que acusa a los hijos de Dios? ¿Quién es el que acusaba? La ley, Moisés, ¿se da cuenta? La mayoría de personas dirán el diablo, ¿sí o no? Porque a lo mejor ya estaba en su cabeza, pues el diablo es el que acusa. No tenga temor cuando le hagamos preguntas, no pasa nada. O sea, recuerde, estamos simplemente adentrándonos en un conocimiento verdadero, correcto. Así que, ¿cómo llegamos a notificarnos de que no es el diablo quien nos acusa, sino que es Moisés? En boca de Jesús. ¿Qué dice Jesús? No piensen que yo he venido a acusarles. Yo no les acuso. El que los acusa
es Moisés. Jesús, palabras de Jesús. El que os acusa es Moisés. Él los acusa delante de vuestro Padre. Así que está claro, por eso la Biblia hay que leerla en contexto. Si le leen Apocalipsis 12:10 y le dicen es que el diablo te acusa, el diablo no te acusa. De hecho no puede acusarte. El diablo no tiene ninguna autoridad moral para acusar a nadie. Usted imagínese un ladrón acusando de ladrón a otro. No hay autoridad moral. No hay autoridad moral. Entonces aquí de lo que se trata es entender que la ley que tuvo que ser instituida porque Adán había perdido el gobierno, la autoridad, entonces tuvo que venir Moisés con la ley, dar la ley para que la gente pudiera vivir según el código moral de Dios. Adán estaba capacitado y habilitado para vivir según el código moral de Dios, pero cuando decidió escuchar otra voz, eso se perdió. Ahora vamos a ir a Efesios capítulo 1, versículos 3 al 5. Efesios 1, 3 al 5. Y aquí vamos a entrar ahora al departamento de lost and found, de cosas perdidas, ¿ok? ¿Están listos? Porque ahora vamos a ver de qué se trata esa salvación. Efesios 1, 3 al 5. ¿Qué dice allí? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Importante, cuando usted lea la Biblia, note por favor siempre el contexto. ¿En qué tiempo está conjugado el verbo bendecir? Pasado, ¿verdad? ¿Está seguro que no es futuro? No, que nos bendijo. Con toda bendición espiritual, ojo, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Notifiquémonos de algo. Ya nos bendijo, ¿verdad? No nos va a bendecir. Porque si nos bendijo con toda bendición es que no dejó nada para darnos. Ya nos bendijo full, completo. O sea, la copa está rebosante, ¿verdad? Entonces, ¿se vale que usted y yo estemos hoy día pidiéndole a Dios su bendición? No. ¿Por qué? Porque ya nos bendijo. ¿Con cuánta bendición? Con toda bendición. Ah, pero ¿dónde nos bendijo? En los lugares celestiales y en Cristo. En Cristo. Quiere decir que toda bendición que Dios nos dio está ¿dónde? En Cristo. Lost and found, departamento de cosas perdidas. Ahora vamos encontrando. Ay, ¿por qué no disfruto la bendición? Porque ni sabe dónde está, mi hijo. Ni sabe dónde está. La bendición está en Cristo, pero usted la busca en el trabajo, usted la busca en el tesoro, usted la busca en el dinero, usted la busca en el placer, usted la busca en el carro. Tan así que le llamamos al carro nuevo la bendición. Mire la bendición que Dios me dio. Tenemos la mente completamente desviada de la verdad. Entonces la bendición está en Cristo. Y luego dice, gloria a Dios, y déselo fuerte a Él. Y luego dice, ojo, porque esto ya me habla de posición. Según nos escogió en Él, en Cristo, ¿ok? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Notifícate, tú eres escogido antes de la fundación del mundo. Si hoy estás aquí recibiendo esta palabra, si has entendido tu identidad de hijo, entenderás que tú no eres una casualidad, tú eres producto de un pensamiento perfecto que te hizo con diseño y te llamó para ser hijo. Según nos conoció en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué nos conoció? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ojo, delante de Él, santos y sin mancha delante de Él. Entonces la religión te dice de este versículo 4 y te dice, tienes que ser santo, hermano, te tienes que santificar. Te santificas orando a las 3 de la mañana, te santificas diezmando más, te santificas visitando enfermos, te santificas ayunando. Tienes que ayunar para ser santo. Y si todo ese tipo de cosas hicieran santo a alguien, aunque sea en una micra, aunque sea un gramo, entonces estaríamos todos compitiendo para ver quién es más santo, ¿sí o no? Porque si Giovanna se levanta a las 3 de la mañana ahora, yo me levanto a las 2:30, ya soy 30 minutos más santo que Giovanna. Le gané, ya me hice más santo. El sacrificio mío es lo que me santifica. Si Cristian ora un día, me dice, pastor, estoy en ayuno, ya llevo 24 horas. Le digo, Cristian, yo voy a hacer el de 72 horas. Voy a hacer el ayuno de Daniel. Entonces, hacemos competencia de ayunos.
¿Y para qué ayunan en la religión? Para quitar los pecados y ya fueron quitados. ¿Para qué más? ¿Para qué? Para purificarse. Ya estamos purificados. ¿Para qué más? Para tener cosas. Para que baje la bendición. ¿Notaron? Que baje la bendición, para ser bendecidos. Porque Dios responde al sacrificio a sus hijos y al ayuno. Resulta que ya está todo. La bendición ya está lista. Es una locura. ¿Quiere ayunar? Ayune por problemas de salud. Ayune para de repente decir, mi carne se va a doblegar al espíritu. Ya no voy a vivir por los apetitos. Pero no para doblarle el brazo a Dios, para que le dé, lo haga. No, porque ya está todo dado. ¿Ok? Pero recuerde, Él lo escogió antes de la fundación del mundo para que usted fuera conformado a la imagen del Hijo. A la imagen de Él, que fuera santo y sin mancha delante de Él. Y como Él fue el que lo hizo y Él es el que santifica y es el que purifica, usted ya está en el Espíritu. Ojo, en el Espíritu usted ya está santificado, justificado, glorificado, etcétera, etcétera. Su espíritu ya está perfecto. Su espíritu ya está completo. Denle ese aplauso fuerte al Señor si en verdad estamos entendiendo todo este asunto. Ya en el espíritu no tenemos más perfeccionamiento. El espíritu ya está completo y perfeccionado. Recuerde Hebreos 10:14. Con una sola ofrenda, a ver, hizo perfectos para siempre a los santificados. Perfectos. ¿Para cuándo? Para siempre. No hay marcha atrás, no hay para adelante. Ya está perfeccionado. Un producto que esté perfecto no admite más perfección. Dios es perfecto. Dios es perfecto. ¿Y de nosotros cuántos somos perfectos? Todos. En el espíritu, todos. Ojo, aquí el tema es el alma. Y vamos para allá, ¿ok? Así de simple. Vamos para allá, porque en el espíritu todos somos perfectos. Ahora el versículo 5 nos dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Esa es la predestinación que tenemos, el ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Cuando leo esto y leo la última unidad de pensamiento de ese versículo, me dice, según el puro afecto de su voluntad. Déjeme trasladarle estas palabras a buen castellano, porque a Él se le dio la gana. ¿Suena fuerte? Así es. Según el puro afecto de su voluntad. No es por mi ayuno, no es por mi diezmo, no es por, ay, qué tan bueno soy, no es porque soy capaz de orar 3 horas seguidas, no es porque se me doblan las rodillas y se me duerme de tanto orar, no es por nada que yo pueda hacer, es por el puro afecto de su voluntad. Ahora, entender eso hace que mi espíritu reciba el impulso del espíritu y que yo me mueva en ese sentido. Que yo me mueva en la santidad que me fue conferida, que me mueva en la perfección que me fue dada, que me mueva en la nueva naturaleza que Cristo conquistó para mí. Porque si no es así, entonces no he entendido. Si no es así, entonces esto no va para ninguna parte. Entender eso hace que yo quiera beber su palabra. Entender eso hace que yo quiera permanecer atadito a su palabra y que con ella me esté nutriendo todos los días. Es importante que usted coma buena nutrición. Proteína, vegetales, frutas, verduras, etcétera, etcétera, pero que con su alma. El espíritu ya está, tiene todos los códigos de la Biblia revelados ahí en el espíritu, iluminados ahí en el espíritu. Pero si no hay una comunicación del espíritu para el alma, su alma quedará simplemente perdida en el camino completamente. Ahora, hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Ok, pastor, ¿qué es eso de toda bendición espiritual? Vamos al departamento de Lost and Found, de cosas perdidas. ¿Quieren ir conmigo? Ok. Efesios 1:6. Y dice allí: para alabanza de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ay, Señor, qué tremendo, qué fuerte. ¿Alguien aquí se ha sentido alguna vez desplazado, humillado, rechazado? Alguien ha tenido quizá problemas de identidad porque es que a mí nadie me quiere, nadie me oye. Yo cuento a un hombre que fue al psiquiatra. Le dije, doctor, tengo serios problemas de identidad. ¿Y cómo así? ¿Qué son los problemas, señor Jiménez? Dijo, no, yo soy Ramírez. Ya está sanado, págueme. Ya está sanado, págueme. Este tipo de rechazo suele traer consigo
marcas del alma, emocionales muy fuertes. Hijos rechazados, hijos que de repente no se sintieron amados, mujeres que han sido de repente rechazadas por una pareja o golpeadas o maltratadas, qué sé yo, tantas y tantas cosas, traumas. Pero esto ha de sanarnos completamente el trauma, porque aquí la Biblia nos notifica que parte de lo que se había perdido era esa relación con Cristo, esa aceptación de Dios para con nosotros. Y aquí dice que según el puro afecto de su voluntad en Cristo, Él nos hizo aceptos. Usted ya es aceptado por Dios, sin que ayune, sin que diezme, sin que nada. Usted ya es aceptado por Dios. A Él le plació que si usted está en el Hijo, Él lo abraza y le dice: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Él le abraza y le dice: este es mi hijo amado, en Él tengo complacencia. Yo creí que alguien se iba a alegrar. En Él tengo complacencia. Parte de lo que se ha perdido nos es devuelto en Cristo. Aceptación, nuevamente, recuerden, cuando Adán decidió escuchar otra voz, se perdió esa relación. Allí había una relación. En Cristo nos es devuelta en gran escala, de una forma poderosa, como comunión. Común unión. Somos uno con Dios. No pierda eso de vista. Usted y yo somos uno con Dios. Somos uno en el amado. Entonces aquí nos hace entender que somos aceptos en Cristo. Es decir, ya no tenemos que pedirle permiso al Padre según modelos de oración, según modelos de la religión, según modelos tradicionales y aprendidos, pedirle permiso para entrar en su presencia, porque su presencia no está afuera, está adentro. ¿Va conmigo? Que una cosa es decir, ahora, usted puede decir: yo voy a la casa de Dios. ¿Esta es la casa de Dios? No, esto es un recinto. La casa de Dios es usted y yo, somos cada uno de nosotros. Entonces, primero notifíquese, usted ya es acepto en Él, acepto en Cristo. Si está en Cristo, tiene entrada y salida completamente. No en vano dice la Biblia: he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre, yo entraré en Él y cenaré con Él y Él conmigo. Y hallará, y que dice, y saldrá y entrará y hallará pastos. Ok, esto es una puerta rotativa, no hay problema. Usted ya no tiene necesidad de pedir permiso para entrar. Es que antes, de hecho, el tema de orar arrodillados viene porque Pablo estaba muy influido y justamente por eso en el tiempo de Roma es que hace su aparición Cristo. Pablo estaba muy influido por el tema del imperio romano, y allí para entrar al rey tenían que hacer la venia de rodillas. Entonces ese es el tema de arrodillarse. Pero orar, usted puede orar arrodillado, sentado, acostado, como usted quiera, como le parezca mejor, pero no hay una imposición de que ore de esta o aquella mejor forma. A mí de cuando en cuando me place orar de rodillas, y otras veces simplemente sentado, o usted se pone de rodillas cuando ora por los alimentos. Orar es una situación del alma, del espíritu mismo, orientada por el espíritu. Ahora, versículo 7, dice allí: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Tremendo. ¿Qué dice allí la primera cosa? En que tenemos ¿qué? Redención por su sangre. En que tenemos redención por nuestro sacrificio. No, por su sangre. ¿Y según qué? ¿Las riquezas de qué? De su gracia, las riquezas de su gracia. No las riquezas de mis sacrificios, no la riqueza de mi personalidad, no mi riqueza al diezmar, nada. Las riquezas de su gracia. Porque es por gracia, esto se recibe por gracia. Entonces entiéndase redención. ¿A qué se refiere la palabra redención? Que usted estaba empeñado, perdido, esclavo, y con la sangre, por las riquezas de su gracia, no por la magnitud de su pecado, entienda. Aquí no usamos el pecadómetro. Todavía hay quien lo practica, pero aquí no lo usamos. Es que aquel adulteró. Uy, no, pero aquella fornicó. ¿Cuál es más pecador? Y aquel mintió. Pero es una mentirita blanca. Mintió. Pecado es pecado. No hay un pecadómetro, no tenemos una balanza para pesar el pecado. Por eso es de acuerdo a las riquezas de su gracia, no de acuerdo a la magnitud de tu pecado. ¿Ok?
de acuerdo a la riqueza de tu gracia. Siéntete libre, estás en paz con Dios porque Él te hizo acepto en el amado y te redimió, te compró con un precio de sangre. Te compró, es precio de sangre. Es que ¿saben qué? Le decimos a la sangre de Cristo, según lo que dice la Escritura, que es la preciosa sangre, ¿cierto sí o no? Y usted dice que la sangre tan bonita, no, eso no tiene nada que ver con belleza física ni espiritual siquiera. Precioso es de precio, de valor. Una cosa preciosa es porque vale mucho, preciosa. Uno le dice obviamente a la esposa preciosa y ella se siente volando, porque me está diciendo muy linda. No, es muy valiosa, muy valiosa. Entonces, aquí el tema es que mediante esa sangre tan preciosa, tan valiosa, nos redimió. Esa sangre tenía suficiente valor en sí misma como para comprarnos de donde estábamos, perdidos en pecados, en delitos, en mentiras, en cosas aberrantes. Nos compró y nos pasó de tinieblas en la que estaba nuestra mente, nuestro entendimiento, al reino de luz de su amado Hijo. Ahí estamos instalados. Ahora, como estamos en ese reino, pues caminemos como en luz. Vamos está listo, versículo 8. ¿Vamos entendiendo, familia? Esto es muy clave, importante. Esto es lo que se había perdido. Capítulo 8, y Él lo recupera con creces. Dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Wow, sabiduría e inteligencia. En Adán, esa sabiduría e inteligencia, Adán era un speaker, un altoparlante, nada más que eso. Recibía la inteligencia de Dios, la transmitía y la tierra, toda la creación sabía que Dios estaba hablando, porque literalmente la tierra parecía entender el código. Adán no va para tanto, Adán no va para tanto. Esto es palabra de Dios y vamos a hacerlo. La tierra se plegaba. ¿Qué pasa entonces en Cristo? Que realmente a nosotros se nos da sabiduría e inteligencia, pero viene intrínseca. Se instaló en nosotros. Es un software superior. ¿Cómo le llamamos a eso en la Biblia? ¿Cómo lo reconocemos? La mente de Cristo. ¿O no le notifica la Escritura a usted y a mí que nosotros tenemos la mente de Cristo? Hace 1 Corintios y se dará cuenta que nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, esa sabiduría e inteligencia está en nosotros, pero algunas veces la gente se expresa de sí misma como, es que soy tan bruto, es que fui muy tonto o fui muy tonta. No, es que yo no entiendo eso, yo no puedo con eso. Pero usted tiene la sabiduría y la inteligencia para manejar cualquier cosa. El punto es si se entera. Cuando usted se entera que tiene la mente de Cristo, empieza a pensar como Cristo, empieza a enfrentar los problemas como Cristo los enfrentaba. ¿De qué manera es eso, pastor? Cristo, Jesús, aquí hay un ciego. Necesitamos que nos diga, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres para que fuera ciego? No, ni lo uno ni lo otro. No pecó él ni pecaron sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifieste, para que el Hijo de Dios sea glorificado, es que esté ciego. Lo toca y chao. Vio. Ahora antes era un ciego, ahora ve. Y todo porque Cristo entendió tiempo y oportunidad. Todo porque Cristo activó la mente del Padre en él. O Jesús en ese punto, ¿no? Porque ahí no era Cristo todavía. Importante que se haga la diferencia. Una cosa es Jesús, otra cosa es Cristo y otra cosa es Jesucristo. O sea, ya el compacto, ¿ok? Sabiduría e inteligencia. A nosotros nos llega eso como un derecho legal, como un software ya instalado, como les digo, ya y con registro de marca y autorizados para usarlo. Si usted tiene instalado Windows en su computadora, usted sabrá que tiene que pagar una cuota mensual, porque esa cuota mensual le da un derecho de uso del software. La cuota mensual se pagó por anticipado mediante la sangre de Jesús y nosotros ahora podemos hacer uso del software que es la mente de Cristo y el espíritu de sabiduría que está en nosotros. Luego vamos al versículo 9. Estamos claros en eso, ¿verdad? O sea, ya es imposible que usted y yo podamos empezar a pensar de nosotros de una manera distinta, si estamos bien informados. ¿Usted es inteligente? Si me dicen a mí, Pedro, ¿usted es inteligente? Yo, Pedro, no. Pedro como tal, no. Yo sé cositas, pero en cuanto a la mente de Cristo, tengo toda la sabiduría y tengo toda la inteligencia.
puedo obrar como Cristo, simplemente tengo que darle el enter al software, tengo que activarlo. Y activar la mente de Cristo es empezar a pensar mucho más grande de lo que el sistema nos ha llevado a pensar. Es que el sistema es grotesco y la mente nuestra muchas veces se alinea con el sistema, el alma se alinea con el sistema. El sistema nos ha enseñado a hablar en chiquito, en pequeñito. Vamos a tomarnos después de que acabamos el servicio un cafecito. Ay, ¿sabe que me llegó una plática? Y voy a ver si me alcanza para el carrito. ¿O no? No, tener activada la mente de Cristo es pensar en grande. Mire, los discípulos pensaban a la manera del mundo. Señor, son 5,000, no tenemos sino 3 panes y 2 peces. Cristo dijo, ¿cómo que es lo que tienen? 3 panes y 2 peces, ¿de dónde vamos a sacar para alimentarlos? Ah, por favor, dígales que se sienten, que se pongan en tierra ahí. Esto lo solucionamos ya mismo. Traigan lo que tienen. 3 panes y 2 peces. Señor, gracias porque tú has traído a toda esta gente. Son, o sea, gente que está siguiéndote, gente que quiere la verdad, gente que está, y no han comido, Padre. Necesitamos que esto se multiplique. Alimentaron 5,000 varones con sus mujeres y sus hijos, y sobraron ¿cuánto? 12 cestas de sobraditos, de leftovers, lo que llaman el sobrado. Quedó para un buen calentado. Quedó para un buen calentado. ¿Ok? Entonces, noten que en Jesús siempre era tiempo y oportunidad. Tiempo y oportunidad. Pero nosotros, en nuestra mente carnal, escasa, limitada, terrenal si se quiere, vemos solamente el tiempo, no la oportunidad. Y entonces hablamos del tiempo, ¿y qué decimos del tiempo? Esto está muy duro, esto está muy difícil. Uy, no. ¿Han visto las políticas del presidente? ¿Han visto cómo está la economía? Es que está la inflación, es que están los precios, es que está la carestía, es que la falta de empleo. Es que si hay falta de empleo, créelo, emprenda. ¿O no tiene la sabiduría de Cristo para multiplicar, para abundar? Es que nosotros debemos ser el cambio que queremos ver en toda la sociedad, también en la congregación. En la congregación fui y esa puerta estaba vacía, no me recibió nadie. Necesitan mujeres. De verdad se necesitan. Pero en fin. Efesios 9, ¿verdad? Vamos ahí. Ahora, leemos 9. Dándonos a conocer, Efesios 1:9, perdón. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, según a él le place, según su beneplácito. Pero la voluntad de Dios para nosotros es buena, por eso dice, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Ojo a esto, no se lo propuso en ti, se lo propuso en sí mismo. ¿Y qué pasó allí en el 9? Que todo lo que antes el pueblo de Israel, la gente que creía en Dios hasta ese punto, todo el que cree en Dios antes de llegar a esta verdad, ¿cómo habla? Es que, hermano, me gustaría saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Esto que se pide. Y creo que es una petición genuina, es una petición buena del corazón. Me gustaría saber cuál es la voluntad de Dios. Pero aquí está claro que Él nos da a conocer el misterio, porque ciertamente es un misterio, de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Según su beneplácito, lo que a Él le place, lo que le parece bien para nosotros, lo que sabe que es bien para nosotros. ¿Pero en dónde? En Cristo. Recuerde que esa bendición de conocimiento de su voluntad está en Cristo. Si usted no está en Cristo, va a tratar en sus fuerzas de entender la voluntad de Dios, y le va a buscar explicaciones y encontrará un pastor que le explique por qué pasó esto, por qué no pasó aquello, por qué le respondió Dios, por qué no le respondió, etcétera, etcétera, porque usted siempre estará perdido tratando de encontrar la voluntad de Dios, y resulta que la voluntad de Dios se la revela Cristo, se la ilumina Cristo desde el Espíritu Santo que está en usted. El Espíritu Santo no tiene necesidad de buscarlo. Si usted creyó en Cristo, el Espíritu Santo está en usted, es dador de vida. Miren las funciones del Espíritu Santo. Dice Jesús, cuando venga el Consolador que yo les voy a enviar, en este caso ya era Cristo, ya había resucitado, dice, me voy, pero conviene que me vaya, porque si no, no les enviaría al Consolador. Él, cuando venga,
Dice, tomará de lo mío y se los hará saber. Les recordará lo que yo les he dicho y les dará a conocer las cosas que están por venir. Esas son las tres funciones del Espíritu Santo en un ser que ya sabe que lo tiene. Actívelo. Y todo esto es parte de lo que es el misterio de la voluntad de Dios para con nosotros. ¿Por qué misterio? Está oculto. Esta mañana leíamos un versículo con mi esposa. Dice, potestad de Dios, ¿verdad? Era. Potestad de Dios es encubrir. Gloria de Dios es encubrir. Gloria de Dios es encubrir un asunto. Y la honra del rey es indagarlo, es escudriñarlo. Y entonces, a ver. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Y nosotros escudriñamos ¿desde dónde? Desde la posición de rey, claro. O no somos, Él no es rey de reyes y señor de señores. O no somos nosotros reyes y sacerdotes. O lo que dice Apocalipsis es mentira. Nos hizo reyes y sacerdotes. Entonces vamos a indagar la palabra de Dios. ¿Pero dónde? Vamos al apóstol a que nos diga algo, vamos al pastor a que nos diga algo, al maestro bíblico, vamos al seminario, a la teología a que nos diga algo sobre la voluntad de Dios, o vamos con el Espíritu Santo que ya está instalado en nosotros. Hermano, si usted busca en el lugar equivocado, por favor, si quiere buscar lo que se le perdió, vaya al departamento de Lost and Found, Efesios 1, del 1 al 9, al 10, vamos a seguir. ¿Okay? Conocimiento de su voluntad, porque eso se había perdido. Para el hombre después de Adán, la voluntad de Dios estaba completamente perdida, tanto que hubo necesidad de instaurar la ley, de mandarles a Moisés para que les diera la ley a fin de que supieran cómo vivir, porque no conocían la voluntad de Dios, no la conocían, no sabían de qué se trataba. Entonces se establece la ley como un código moral. La ley habla del código moral de Dios, de quién es Él. Por eso Pablo dice, entonces la ley es mala en ninguna manera, sino que la ley es buena, santa y pura. Porque la ley habla de la voluntad de Dios, que aquel pueblo no conoció, que aquel pueblo estaba simplemente perdido y se iban tras ritos, tras rituales, tras doctrinas, tras tradiciones, etcétera. Pero nosotros hoy tenemos un conocimiento claro de la voluntad de Dios gracias a el Espíritu Santo que mora en nosotros, que no es otra cosa que Cristo viviendo en nosotros. No dejes que la religión te engañe. No dejes que te metan gato por liebre. No dejes que te cambien tu identidad de hijo a creyente. Porque el creyente está aquí. El hijo está aquí. El hijo está al nivel del Padre. Entonces notifícate, tú eres hijo. Si estás en Cristo, eres hijo. Si no estás en Cristo, no eres nada. Perdón. Nada. Yo antes de estar en Cristo, nada era. Pero que estoy aquí en la religión. Sigues en la religión. Y en la religión hay una naturaleza. Es la naturaleza de la puerca lavada y del perro que vuelve su vómito. Lo siento. Eso no se lo digo yo, se lo dice la Biblia. Yo solamente le notifico. Pero como hijos, hermano, tenemos autoridad legal, entrada directa al Padre, tenemos herencia, tenemos identidad, tenemos el ADN de Dios. El ADN de Dios, pastor, sí, el ADN de Dios, el que se ha unido a Dios en espíritu es con Él. Somos hijos. ¿Hijos de quién? De Dios. Bueno, ¿cuál es tu apellido? Yo en lo carnal, en lo terrenal soy González. ¿Por qué? Porque mi padre era González. Y la Biblia dice, sed santos porque yo soy santo, no como yo soy santo. Ojo. Por eso hay que leer la Biblia con pelos y señales, hasta con comas. No dice allí, sed santos como yo soy santo. No, porque llegar a la santidad de Dios no lo puede hacer ningún ser humano en sus fuerzas. Pero Él dice, sed santos porque yo soy santo. Así como tu padre te heredó el apellido, Dios te hereda la santidad. Y eres santo cuando estás en Cristo. Ahora, seguimos. 10. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Poderosísimo. Ahora, si usted lee en Efesios 1:3 y dice que nos bendijo en los lugares celestiales, en Cristo Jesús, cualquiera dice, uy, entonces ¿cómo hago para bajar de allá para acá? No hay necesidad, porque aquí le dice que eso está ya unificado, que en Él está todo reunido. En Él está ya todo reunido, así que no tienes que hacer ningún esfuerzo. Todo lo que tienes que saber es que tu bendición completa, total, toda la bendición que buscas está en Cristo.
porque Él ya unificó cielo y tierra. Entonces aquí hay un principio de unificación. Unió lo de arriba con lo de abajo, en un mismo plano, en una sola naturaleza. ¿Qué ocurre? Pregúntale a una persona en la religión: ¿a dónde está Dios, mi hermano? Allá arriba. Allá arriba. Dicen Diosito que está arriba. Diosito que está arriba. Primero que todo, no es Diosito. Diosito es una cosa chiquita. Dios es grande, fuerte, poderoso, milagroso, misericordioso, etcétera, etcétera. Pero ¿dónde está? Aquí, papi. Aquí en mi corazón. Aquí lo tengo, aquí está instalado. Él se buscó ese lugar, Él se abrió paso, él echó todo lo que había allí que estaba habitando, lo echó afuera a sombrerazos con su sangre y dijo: este espacio es mío, este espacio lo adorno yo, este espacio lo hago habitable yo, este espacio lo limpio yo, este espacio lo decoro yo, este espacio lo habito yo, y ese espacio es tu corazón y está en ti y vive en ti, y desde ahí quiero operar. Abre el espacio en el entendimiento a lo que Él quiere hacer a través tuyo, porque ese espacio de tu corazón ya está habitado por Él, está unificado, se hizo uno contigo. O sea que somos uno con Dios. ¿Qué más le pides a la vida? ¿Alguna bendición más grande que esa? De repente en el versículo 11 nos notificamos de más. En Él asimismo tuvimos ¿qué? Herencia, ¿verdad? Herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el diseño de su voluntad. Ahí dice designio, lea diseño. Según el diseño, el designio de su voluntad. Cuando decimos designio de su voluntad, es el diseño de su voluntad. Ahora, ¿consideramos nosotros que Dios como diseñador es un diseñador mediocre? Es el diseñador perfecto. Ahí no hay inteligencia artificial, ahí no hay nada que valga. Como diseñador es el diseñador perfecto. Busque el diseño más tremendo que usted pueda encontrar en la inteligencia artificial, en los software de diseño, y que le quedan, palidecen al lado del diseño de Dios. Pero ese diseño está en ti y en mí. Ese diseño, tenemos herencia por diseño. Lo leemos: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Es que la Biblia es consistente en decir que somos predestinados conforme al propósito, y por eso es importante que prediquemos propósito eterno, el propósito eterno de Dios en nosotros, del que hace todas las cosas según el diseño de su voluntad. Y su voluntad es por beneplácito, su voluntad es buena, su voluntad es agradable, su voluntad es perfecta. ¿Alguna bendición más? ¿Algo más nos queda? Yo creo que sí. Entonces, en el 11 nos dice herencia divina. Esto nos da identidad en nuestra realidad operativa. ¿Cómo voy a operar? Eso es un entrenamiento de alta escuela. ¿Cómo voy a operar? Imagina que te dan un montacargas, un forklift, montacargas. Lo acabamos de enrolar a usted en esta compañía, va a manejar el montacargas de la empresa. Allá en la bodega, le vamos a pagar 30 por hora. Uy, qué bien, qué bendición. Perdón, ¿cómo manejo el montacargas? ¿No sabe manejar el montacargas? No, yo necesitaría instrucción. Hay unos diseños, X, Y, todo eso nos lo dio en Cristo. Ahí sabemos cómo gestionar, cómo administrar. Todo lo que necesitamos para gestionar esta vida está en Cristo. Entonces aquí aprovecho para decirte algo. Me preocupa que personas que decimos estar en Cristo, ser hijos de Dios, nos damos el lujo de desperdiciar su palabra. Y desperdiciamos su palabra cuando no asistimos a un discipulado, cuando sabemos que hay un servicio, y no voy a sacar pecho aquí, es el mensaje simplemente de la magnitud del servicio que tenemos, del mensaje que tenemos. Y nos damos el lujo de irnos por bagatelas, por la diversión pasajera, por las obligaciones, las necesidades, etcétera, etcétera. Las circunstancias nos dominan porque el mundo no está interesado en que tú conozcas este mensaje, y entonces a veces desperdiciamos la palabra, y es ahí donde dice la Escritura: ¿y qué haremos nosotros si desperdiciamos esta salvación tan grande? Venir a un servicio es simplemente exponerse al incremento de Cristo en mi corazón, por pura información. ¿Qué voy a hacer con la información?
va a cambiar mi entendimiento y a partir de mi entendimiento va a cambiar mi operatividad. Va a cambiar lo que yo hago, cómo lo hago, cómo vivo, cómo entiendo el mundo, cómo entiendo a mi esposa, cómo entiendo a mi esposo, cómo entiendo a mis hijos, cómo entiendo a mi jefe, cómo entiendo el sistema todo, cómo estoy activando la capacidad de gobierno que tengo, porque de lo contrario no voy a entender cómo gobernar. Y realmente va a ser triste. Y por eso me preocupa. Este tipo de servicios, este tipo de palabra, debería tener, y tristemente, y en esto de repente Silvia me interpreta, tristemente en las congregaciones donde hoy se está predicando religión, están así, llenas, son las mega iglesias, porque a la gente le encanta que los pasen aquí al frente a llorar, que les pongan manos y que se caigan, que les soplen un micrófono y que sientan que bajó el espíritu no necesita bajar, el espíritu ya bajó hace rato, está en ti. Entonces vamos a poner un piano bien profundo, vamos a poner, si hay humo aquí en los reflectores y todo lo demás, ponemos humito porque eso es bueno, eso ayuda. Y entonces por ahí hay congregaciones donde meten un chofar aquí, otro allá, otro allá, otro allá. Y entonces el pastor cuando sube el tono y da la señal, entonces los chofares se levantan y luego la gente se emociona y tal. Están jugando con tus emociones. Están jugando con tus emociones. ¿Y cómo estuvo el servicio? Buenísimo, hermano. ¿Qué aprendiste? No sé, pero estuvo bueno. Estuvo buenísimo. Uy, yo sentía una cosa, hermano. Y cuando tocaron los chofares, yo sentí algo aquí. Y el Señor me tocó. El Señor te tocó. El Señor viene para tocarte. O viene para matarte y que nazca la nueva criatura. Si cuando caíste ahí no se murió la vieja criatura, de nada sirve que caíste. El Espíritu no viene para tumbar gente, viene para levantar una nueva criatura en cada uno de nosotros. Pero como eso es chauvinista, como eso es bien para el alma, pues yo sigo yendo a esa iglesia porque ya me sentí tan bien. Me sentí tan bien. No, siéntate bien donde te predican la verdad, donde te dicen identidad, donde te hablan de quién eres y lo que estás capacitado para hacer. ¿Qué más habla la religión? Diablo, diablo, diablo. El enemigo, hermano, el enemigo. Y vamos a combatir al enemigo. El enemigo está derrotado, destruido, despojado, exhibido hace rato. Se los quedó zanjado en la cruz hace mucho tiempo. El enemigo no tiene ni parte ni arte en tu vida, ninguna autoridad. Pero ¿cómo es cómodo tener un enemigo? ¿Y qué pasó ahí? No, el enemigo, hermano, el enemigo. ¿Cómo es que te pusiste a adulterar al enemigo? Enemigo va, enemigo viene y tu responsabilidad. Chao. Es un problema de responsabilidad con lo que ya tengo. De operar, es operatividad. Vamos al versículo 11. Pero bueno, ya estuvo. El 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Para alabanza de su gloria. Aquí con esto cierro porque esto es muy importante. ¿Qué entiendes por gloria de Dios? Para alabanza de su gloria. ¿Qué entiendes por gloria de Dios? Claro, ¿evidencia de qué? Claro, pero sobre todo evidencia, eso voy a dar. O sea, es evidencia de que Él está aquí. Pero esa gloria de Dios es la evidencia de que Él está instalado en nosotros. Porque recuerden qué pasaba en el antiguo pacto, en el Viejo Testamento, nos lo comenta. Dice, cuando llegó al monte de Sión, el monte tembló y se estremeció, ¿verdad? Y hubo tormenta y rayos y etcétera. O sea, ocurrían cosas porque la gente decía, wow, la presencia de Dios está aquí. La presencia de Dios está aquí. Ahora, tu vida se estremece con la presencia de Dios. Claro que se estremece. Tiene que notarse un cambio. La gente tiene que darse cuenta que algo en tu vida está pasando. Y eso es la gloria de Dios. Somos para alabanza de su gloria. La gente dice, Natalia, ¿en serio usted hizo eso? Wow. Wow, Suani, ¿usted hizo eso? Wow. Pero es que yo creo que ella tiene que está tomando, que está haciendo, algo pasa porque esta no era ella. Entonces, algo pasa, la gente se da cuenta que al interior tuyo hay una tormenta, hay cosas cambiando, hay evidencia de que el Dios de la gloria te habitó. Por eso en Romanos 8 se nos dice que somos glorificados. Nos lleva desde conocidos hasta glorificados. Imaginen todo ese. Los que reciben el devocional se dieron cuenta cómo lo despiezamos uno a uno para darnos cuenta de dónde nos conoció
hasta donde nos trajo, glorificados. ¿Y cómo podemos decir que somos glorificados en Él? Porque entendemos ser habitados por el Espíritu Santo. Dice que somos sellados con el Espíritu Santo. ¿Sabe qué es ese sello al que se refiere? Sentido de pertenencia, de pertenencia. Perdóneme, aquí voy a hacer un ejemplo que puede sonar un poquito brusco, pero solamente para ilustrar una realidad que tenemos nosotros. Los ganaderos marcan su ganado con una marca especial, la ponen al fuego y cuando está rojo vivo, boom, se la ponen al ganado. Y así queda el ganado marcado, esto es mío. El sello del Espíritu Santo es la marca de que le pertenecemos y ya no hay vuelta atrás, ya no hay marcha atrás, punto. Tuve la experiencia hace mucho tiempo en un pueblo de Colombia que se llama Cincelejo, es un pueblo de ganaderos, y entonces me hicieron la historia de este personaje que era familiar mío, yo no conocía, me llevaron allí a hacerlo, y tenía fama de ser muy, muy fuerte el hombre. Y entonces yo dije, sí es tan duro, sí es tan duro. Me dijeron, hermano, con decirle que la guerrilla le robó un ganado. Y cuando vieron que era de él, dijeron, no, devuélvaselo. Yo con ese hombre no quiero fiestas. Imagine usted lo que es que usted sea pertenencia, tenga el sello de pertenencia del Espíritu Santo. ¿Querrá alguien fiestas con el Espíritu Santo? Simplemente no. Simplemente no van a tocar la propiedad del Espíritu Santo. Nada en este mundo puede tocar la propiedad del Espíritu Santo. Por eso es que esto es sello divino, es sello divino. Esta, mis hermanos, que les he mostrado es la realidad actual del que está en Cristo, del Hijo de Dios. Eso se conoce en la Biblia, en palabras griegas como la aletheia, nuestra realidad. No puede un hijo de Dios decir que está fregado, que está en la inmunda, que le va mal. No. Sus circunstancias temporales pueden ser unas. No declare sus circunstancias temporales, declare su realidad en Cristo. En Cristo soy más que bendecido. Somos más que vencedores. Somos más que vencedores. ¿Será tan importante entender eso? ¿Qué nos hizo más que vencedores? Con esto cierro, hermanos. Imagine usted un boxeador del peso que usted quiera, enfrentando la gran pelea de su vida. Esta es la pelea de definir campeonatos. Va a unificar los campeonatos de las ligas que haya. Y se enfrenta con otro gran boxeador. Y el botín para esa pelea es de, ¿qué le gusta? $15 millones, $20 millones. Es la gran pelea, peso pesado, o sea, la máxima pelea, la pelea del siglo. Y este se enfrenta al peleador. Y el peleador le da un buen combate. Y él termina de repente con la nariz hinchada, con los ojos morados, sangrando por este lado, sangrando por allí, una costilla rota, etcétera, etcétera. Pero al final de la hora gana. En el cuadrilátero, en el ring, o sea, en las sillas del ring, está la esposa mirando. Y está la esposa en algún punto sufriendo. Ojalá gane mi esposo, ojalá gane mi esposo. Y este gana y le dan el fajín y le dan el chequecito, el botín. Y él arriba, cuando está en el cuadrilátero, dice, esto le pertenece a mi esposa. A mi esposa. ¿Cómo se llamará la esposa? Más que vencedora. Porque no hizo nada y se ganó el fajín y se ganó el botín. Eso es la iglesia de Cristo. Eso es la iglesia de Cristo, mi amado. No hicimos nada, pero estamos ahí disfrutando el premio. Estamos ahí disfrutando lo que Él ya ganó para nosotros, lo que Él ya conquistó para nosotros. Somos más que vencedores. Él terminó lacrado, o sea, lo escupieron, lo bofetearon, lo crucificaron, le dieron latigazos, lo humillaron, se burlaron de Él, vendieron su ropa. ¿Qué fue lo que no hicieron con Él? Y sin embargo, subiendo esa cruz, conquistó el botín, conquistó el fajín, y eso es para ti y para mí. Tú decides, amado, si a partir de ahora viajas con esa mentalidad de más que vencedor, de más que bendecido, de ya sé dónde está toda mi bendición, o sigues buscando la bendición en la bagatela. Sigues buscando la bendición donde no hay bendición. El mercado no tiene bendición para ti. El carro no es una bendición para ti. La casa no es una bendición para ti. Pero ojo,
operas en Cristo y el carro, la casa, la empresa, los bienes, todo lo que son añadiduras, y todo eso va a venir a ti porque entiendes que es tu realidad operativa, entiendes cómo administrar lo que se te dio y entiendes que en Cristo eres más que vencedor. Vamos a ponernos de pie, amados. Vamos a ponernos de pie. ¿Recibió este mensaje? ¿En el alma o en el espíritu? ¿En el alma o en el corazón? ¿Dónde lo recibiste? Tiene que ser integral. Eso tiene que afectar tu entendimiento, tiene que afectar tu alma. Desde luego el espíritu ya está completo, ¿listo? Pero esto tiene que afectar tu modus operandi a partir de ahora. ¿Vas a seguir declarando que eres un chumilquito, una pobre ovejita? ¿O qué vas a seguir haciendo? No. Aquí se trata de entender nuestra identidad y nuestra posición en Cristo. Cerramos nuestros ojos, agachamos nuestro rostro en un acto de sumisión al Padre y de profunda comunión con Él. Padre, te damos gracias. Ciertamente no conocíamos, ciertamente no sabíamos, pero hemos entendido hoy, Padre, nuestra posición, dónde está toda nuestra bendición, qué es lo que se había perdido, y entendemos ahora que esa salvación tan grande es algo en lo que debemos ocuparnos y es algo que debemos usar. Está a disposición nuestra, bajo el diseño mismo de tu voluntad. Tenemos herencia, tenemos identidad, redención, tenemos revelación del misterio de tu voluntad. ¿Qué es lo que no tenemos en Cristo? Todo nos fue dado. Hoy proponemos en nuestro corazón ya no seguir buscando la bendición fuera, donde no tenemos bendición, sino buscarla realmente donde está. Sabremos, ahora ya tenemos claro dónde está el departamento de cosas perdidas, de aquello que se había perdido. En Cristo todo está reconciliado, todo está encontrado, todo está unificado, y nosotros en Cristo somos uno contigo. Amado Rey, ya no hay rechazo, ya no hay temor, ya no hay debilidad, Señor, en la carne, todo lo débiles que podamos ser, pero en el espíritu, fuertes porque tú nos has hecho fuertes, fuertes porque tú nos has hecho vencedores, y fuertes porque tú has trasladado el eje de poder a nuestro interior. Ese eje de poder es Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. A ti te damos, Padre bendito, el honor y la gloria en todo lo que hacemos, pero no como una frase cliché. A ti honor y gloria, Padre. Está bien que lo digamos, pero a partir de ahora nos proponemos servir, como nos instruyó la Biblia hoy, para la alabanza de tu gloria, para que la gente vea y sienta, sepa que realmente en nosotros está operando el Cristo, está operando el Espíritu Santo, porque esa es nuestra realidad operativa. Padre bendito, recibe palmas de parte nuestra, recibe honra, recibe gloria, recibe el honor, Señor, recibe todo nuestro amor. Te amamos a ti porque tú nos amaste primero, poderoso Dios, y esta nuestra vida está ofrecida a ti de tiempo completo. Te damos gracias, Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús el Señor. Amén, amén y amén. Gloria al Dios Altísimo. Mis hermanos, estamos despachados. Hoy hay solamente